Tema 2.2. Aminoácidos y proteínas. Un aminoácido es una molécula de hidrocarburo, es decir, una molécula conformada por átomos de carbono e hidrógeno, que además contienen uno o más moléculas del radical amino y del radical carboxilo. Acuérdense que esta parte ya habíamos visto de cómo está integrada un aminoácido. 2.2.1. Estructura y propiedades de los aminoácidos. En general, los aminoácidos están constituidos por, ya habíamos dicho, por un grupo carboxilo, un grupo amino y un grupo R, ¿sí? Que es el grupo lateral. Ese grupo R que está aquí en la parte de abajo es el que le va a conferir el nombre al aminoácido. Las diferencias entre los aminoácidos se deben a la estructura de los grupos laterales R, ¿sí? Todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza tienen la configuración estequiométrica L, que es decir, levógira. Que acuérdense que tenía que ver con cómo giran la luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Las estrógiras hacia la derecha y las levógiras a la izquierda. Como la molécula no contiene una carga neta, ya que posee una cantidad igual de grupos ionizables de carga opuesta, es considerada una sustancia anfotera o sustancia que contiene dentro de sus moléculas un ion positivo y un ion negativo. ¿Sí? Como lo vemos aquí, tiene su parte positiva y su parte negativa. Entonces, al estar aquí las dos partes, se dice que son anfotéricas porque tiene tanto una parte positiva como una negativa, que al final, bueno, va a tener una unión para, vean, en este momento cuando están las dos cargas, entonces es neutro, y en algún momento se va a unir con otro aminoácido, va a suceder otra situación, ¿sí? Aunque existen más de 300 aminoácidos en la naturaleza, solo algunos de ellos son componentes de las proteínas y esos se llaman aminoácidos esenciales. O sea, solamente los aminoácidos que forman las proteínas que nos sirven a nosotros como personas. La síntesis de proteínas que lleva a cabo un organismo a partir de aminoácidos se realiza al unirse los aminoácidos individuales hasta formar cadenas largas. La unión de un aminoácido con otro se denomina enlace peptídico. Acuérdense, están los dos aminoácidos como en la figura de abajo, está un aminoácido, otro aminoácido, se juntan, recuerden que se juntan por el lado del grupo carboxilo con el grupo amino, se unen por ahí, forman el enlace peptídico y liberan una molécula de agua, ¿sí? Acuérdense. El enlace peptídico es la unión entre un grupo carboxilo y un grupo amino de los aminoácidos que se están uniendo. Algunos aminoácidos son sintetizados por nuestro organismo a partir de otros aminoácidos. En cambio, existen otros que el cuerpo no tiene la capacidad de sintetizar. Esa es la razón de que deben ser parte primordial de la dieta del ser humano. Estos son conocidos como aminoácidos esenciales. Son 10 y solo se consiguen a través de la alimentación, que es el triptófano, la lisina, la metionina, la treonina, la fenilalanina, la leucina, isoleucina, valina, histidina y la arginina, siendo la arginina solamente esencial en los primeros años de vida, hasta aproximadamente los 10. Es por eso que los niños tienen que llevar una dieta con todos los aminoácidos esenciales. Tienen que comer, tienen que tener una comida equilibrada para que no les haga falta ningún aminoácido, ¿sí? Y en la tablita, en la tablita que está de este lado, del lado derecho, están los aminoácidos esenciales que los acabamos de leer y los aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano, que es el ácido aspartico, el ácido glutámico, la alanina, el aspargina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina y tirosina. Y así ya son los 20. Es importante que se aprendan los nombres y las abreviaciones para cuando los vean ya sepan de qué aminoácido se está hablando. La importancia de estos aminoácidos radica en el papel protagonista que interpretan a la hora de producir enzimas metabólicas y digestivas o al reemplazar los tejidos desgastados y dañados. También son muy importantes como sustancias nitrogenadas necesarias para el crecimiento y la
reparación de los tejidos corporales. Existen algunas dietas que no aportan la totalidad de aminoácidos que necesita el cuerpo humano, como la vegetariana o la vegana. Esto significa que después de cierto tiempo de que alguien se haya alimentado de acuerdo con ellas, o sea, con estas dietas, el cuerpo podría comenzar a desarrollar enfermedades que tienen que ver con la carencia de ciertos aminoácidos, proteínas o enzimas. Recuerden que es muy importante, como ya dijimos, que en nuestra dieta estén incluidos todos los aminoácidos y proteínas, ¿sí? Ya que tenemos que llevar una dieta balanceada, ¿sí? Pero si por alguna razón no consumimos todos estos, empezamos a tener problemas bastante graves. Las personas, por ejemplo, que son anoréxicas o bulímicas, llega un momento en que si lo tienen mucho tiempo haciéndolo, algunas pierden masa muscular. ¿Por qué? Porque su situación proteica no es la adecuada y por lo tanto sus músculos no tienen una forma de regenerarse cuando empieza a haber una pérdida del músculo como tal. Y algunas actividades metabólicas ya no las pueden realizar de una forma adecuada, correcta. Entonces, es por eso que se sugiere que si quieres ser vegetariano o vegano, pues es una decisión que tú tomas, pero también tienes que, de alguna forma, buscar que tengas todos tus aminoácidos esenciales que necesitas consumir al día. Es por esa razón que en algunos países europeos, sobre todo en los países europeos, restringieron esa dieta para las mujeres embarazadas. O sea, las mujeres embarazadas no pueden ser ni veganas, ¿sí? Ni vegetarianas, a menos de que consuman al día los aminoácidos esenciales. Recuerden que en su vientre llevan una nueva vida y entonces están haciendo que ese feto necesite los requerimientos para empezarse a desarrollar. Si no los tiene, pues entonces podrían tener un feto con algunos problemas, desde neuronales hasta desarrollo, ¿sí? De hecho, también hay algunos países que tienen prohibidas estas dietas para los niños en desarrollo, ¿sí? El que el papá o la mamá quiera ser vegana no implica que el niño tenga que serlo hasta que tenga la mayoría de edad y él decida, pero mientras sí lo tienen que alimentar de forma adecuada porque está en desarrollo. 2.2.2. Funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas son específicas y en general permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, entre otras. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a una molécula, ¿sí? Entonces, la función estructural, algunas proteínas constituyen estructuras celulares, como ocurre con ciertas glucoproteínas que forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias a las histonas que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Ese sería un ejemplo. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, como el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico o la queratina de la epidermis, ¿sí? Y ahí en la figurita vemos la estructura del colágeno y de la queratina, ¿sí? Función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Y aquí hay un ejemplo, la pepsina, ¿sí? Acuérdense que las enzimas son bien importantes para muchas reacciones metabólicas. Por ejemplo, hablando de la leche, hablando de proteínas de leche, acuérdense que, este sería el azúcar de la leche, acuérdense que necesitamos una enzima para que pueda separar el azúcar de leche, el azúcar de la leche en las dos moléculas. Sí, y así hay muchas reacciones en las que participan las enzimas. Función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre. A las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, la adrenocorticotropínica, que regula la síntesis de corticosteroides, a la
myotonia, que regula el metabolismo del calcio. ¿Sí? Así como hablamos de las enzimas, pues las hormonas también tienen funciones específicas que si de alguna forma no se pueden generar, entonces vamos a tener esa pérdida de esa función o no se va a llevar en su totalidad la función y entonces vamos a tener problemas en algunas situaciones. 4. Función reguladora. Bueno, y acá abajo en la función hormonal está la insulina. En la función reguladora, algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. Y aquí tenemos como ejemplo reguladora la insulina y las hormonas del crecimiento, ¿sí? Que igual si de alguna forma se inhibe este funcionamiento, pues entonces el desarrollo ya no va a ser el adecuado, sobre todo en la parte de los niños. Función homeostática. Algunas mantienen el equilibrio osmótico, actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constantes el pH del medio interno. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado desde química de los amortiguadores buffer, que lo que hacen es que cuando entra algo al organismo y de alguna forma acidifica o basifica, sobre todo acidifica el medio, el organismo trata de mantener siempre un pH estable, más o menos, dependiendo del lugar donde esté, el pH puede estar entre 7 y 7.4, ¿sí? El de la sangre, acuérdense, tiene que mantenerse constante. Y entonces es aquí donde entran las funciones homeostáticas de las proteínas, donde ayudan a mantener ese pH constante, porque si no, algunas funciones no se podrían dar. Recuerden que el pH y la temperatura inhiben, que no sea el adecuado, inhiben a ciertas proteínas, ¿sí? Como está aquí, que dice que es como trabaja un amortiguador. Función defensiva, como las inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos y algunas toxinas bacterianas como la de botulismo o venenos de serpientes con proteínas fabricadas con funciones defensivas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte de acá abajo está la imagen que dice que los anticuerpos, algunos anticuerpos que nos ayudan como sistema de defensa cuando entra algo que nos está afectando, ¿sí? Función de transporte. Como la hemoglobina transporta el oxígeno a la sangre en los vertebrados, la hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados o la mioglobina transporta oxígeno en los músculos, ¿sí? Entonces, todas ellas tienen una función de transporte que son proteínas y que nos ayudan a ciertas situaciones específicas de nuestro organismo. 223. Clasificación de las proteínas fibrosas, globulares, simples y conjugadas. Las primeras son las proteínas, se pueden clasificar por su composición en simples, que son aquellas que al hidrolizarse solo producen aminoácidos, como vemos aquí, pues no podrían ser aminoácidos primarios, perdón, cadena primaria, sí, estructura primaria, si que nada más están juntos los aminoácidos. Conjugados, los que al hidrolizarse dan otros compuestos aparte de aminoácidos como carbohidratos o lípidos, ejemplo, glucoproteínas, lipoproteínas, fosfoproteínas o nucleoproteínas. Esto es que ya tienen pegado a la estructura otro grupo funcional, ¿sí? Como por ejemplo, así como dice gluco, lipo, fosfo, ¿sí? Fósforos. Entonces, vean, aquí hay azufre, ¿sí? Entonces, ya que tienen pegados otros grupos funcionales. OH, ¿sí? Todos esos, entonces nos dan diferentes situaciones donde ya están las proteínas conjugadas. Por su forma, se pueden clasificar en fibrosas, mismas que son insolubles en agua, forman fibras largas y los organismos las utilizan para formar tejidos estructurales como músculos, tendones, uñas, etc. El cabello también. Globulares, las que están enrolladas de forma compacta y con disposiciones casi esféricas. Son solubles en agua y se mueven a través de los fluidos de los organismos, como las enzimas y las hormonas. Y aquí están el ejemplo de las fibrosas y aquí está el ejemplo de las globulares. 224. Estructuras de las proteínas primarias
primarias y estructuras superiores. Los aminoácidos al formarse proteínas forman diferentes estructuras, de las cuales tenemos, y acuérdense que son las primarias, que nada más son los aminoácidos unidos, cadenas de aminoácidos. Las secundarias, que ya son cadenas de aminoácidos que están unidos, pero que forman dos estructuras, que se llaman hélice alfa y lámina beta, como está aquí en la imagen. Y las terciarias, ¿sí? Que acuérdense que ya están unidas, la lámina beta y la hélice alfa se unen y forman una estructura terciaria. Y luego las terciarias, pues que se unen, forman estructuras cuaternarias. Entonces, recuerden, empieza estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Y esas son las formas como se van uniendo los aminoácidos y dando las diferentes estructuras a las proteínas. 225, propiedades de las proteínas, solubilidad y desnaturalización. La solubilidad es considerada una propiedad funcional de las proteínas, principalmente de las globulares, porque, como ya se mencionó, ¿sí? Son fáciles de disolver, ¿sí? De acuerdo con esta característica, se pueden clasificar en albúminas y globulinas. Las albúminas que se coagulan con el calor y precipitan en soluciones salinas, como algunas de las proteínas del huevo, como la ovulamina y la albúmina. Globulaminas, que también son solubles en soluciones salinas y se encuentran en la sangre, como seroglobinas e inmunoglobinas, ¿sí? La desnaturalización, recuerden que la desnaturalización se puede dar por altas temperaturas o por cambios bruscos de pH, ¿sí? Que no sean los pHs adecuados a la temperatura adecuada donde pueda funcionar una proteína y entonces se va a desnaturalizar. La desnaturalización es que pierde la figura original, como está aquí, ¿sí? Se desnaturaliza y pierde su composición original. Algunas sí se pueden renaturalizar. Esto quiere decir que vuelven a su composición original, pero no todas. Por ejemplo, regresando un poquito al ejemplo del cabello, cuando lo tienen chino y se lo alacian, en algún momento se vuelve a desnaturalizar porque regresa a su estado original, que era chino. Pero, por ejemplo, las proteínas del huevo, cuando la cocen, que la clara hasta cambia de color, se pone blanca, ya no puede regresar a su estado original. O sea, la proteína se ha desnaturalizado y ya no puede regresar a su estado original. Técnicas de cuantificación de proteínas. Hay varios métodos, pero algunos de los más importantes es el método de Biuret, donde el reactivo de Biuret indica la presencia de proteína, ¿sí? O sea que hay un cambio de color y entonces ya nos indica que existe proteína. Está hecho de hidróxido de potasio y sulfato cúbrico junto con tartato de sodio y potasio, así está hecho el reactivo. El reactivo cambia a violeta en presencia de proteínas y vira rosa cuando se combina con polipéptidos de cadena corta. El hidróxido de potasio no participa en la reacción, pero proporciona el medio alcalino necesario para que se dé lugar la reacción. Se usa normalmente el ensayo para la cuantificación de proteínas conocido como prueba de Biuret, que es un método colorimétrico que permite determinar la concentración de proteínas de una muestra mediante espectroscopía ultravioleta. Entonces podemos verlo, así como está aquí en la imagen, que hagamos toda la práctica, o sea, que tengamos las muestras, que le agregamos el reactivo, que esperemos a que vire, ¿sí? Que vire a violeta y entonces nos da la presencia de color morado, o que que hagamos algo muy similar y que podamos medirlos en un espectrofotómetro, pero como para medir la cantidad de proteína, ese más bien sería cuantificar. Pero de forma cualitativa, pues nada más vemos el cambio de color. El método de Lowry es parecido al anterior debido a que es un método colorimétrico de valoración cuantitativa de las proteínas en donde se forma un complejo colorido con las proteínas, siendo la intensidad del color proporciona a la concentración de las proteínas. Además, también se emplean iones de cobre en un medio alcalino como el de Biuret, pero en esta se emplea otro reactivo llamado folinciacalteum, que es de color amarillo, cambia a diferentes tonalidades de azul. Este también es totalmente cualitativo, entonces lo único que vamos a ver son cambios de color, ¿sí? Tener la muestra, ponerle el reactivo
y ver el cambio de color. Ahora, dependiendo de la cantidad de proteína va a ser el tono de azul, ¿sí? Entonces, al final solamente es ver los cambios de color. Existen otros métodos para cuantificar la proteína como el método de Bromford o de Kendall. Estos sí ya puede ser un poquito más cuantitativos, ¿sí? Pero también depende del equipo con el que se te encuentre. Por ejemplo, el método Kendall pues siempre empieza con una digestión. Esto es que se pone la muestra ahí con ácido sulfúrico hasta que se termine todo lo que no es proteína, ¿sí? Al final se hace una destilación y finalmente se hace una valoración. Esto se titula para que haya un cambio de color y entonces veamos cuánta proteína hay, ¿sí? El método de Branford, si se dan cuenta es igual, se tienen las muestras, se meten al equipo y el vire, el cambio de color les indica la proteína, ¿sí? Aquí la ventaja es que es un equipo que les mide, atraviesa un haz de luz las muestras y entonces pues ya el equipo les puede dar ciertos valores que entonces ya tendríamos una cantidad cuantitativa más que cualitativa, ¿sí? Pero bueno, hay diferentes métodos, pero estos son como que los más usados. Hay que realizar el cuestionario 6 que se resuelve con el documento que ya les envié. Realizar la actividad 6, que es ver el video 1 y 2, de los cuales tienen que contestar esas preguntas, ¿sí? Y una vez que contesten, una vez que resuelvan el cuestionario y más bien el cuestionario y la actividad, pues lo tienen que guardar en formato PDF y subirlo a la plataforma Brightspace para que les evalúe el día de hoy.